buenas tardes. Nosotros somos alumnos de la clase de redacción y oratoria forense y estaremos a conocer los temas que nos han asignado. ¿Cómo transmitir con eficacia el alegato? Se da mediante dos opciones. Número uno, que limitarnos a leer nuestro mensaje de forma totalmente monótona. O sea que esto quiere decir que no sea igual o no sea repetitivo. Hacer un ejercicio de interpretación. Bueno, hacer un ejercicio de interpretación es interactuando con las partes para que el mensaje sea de convicción. ¿Cuál es la fórmula para lograr transmitir con eficacia el alegato? Es la preparación de manera anticipada. Como sabemos, tenemos que ir estudiados y preparados para poder tener una mejor participación. El alegato que tenemos preparado por escrito, de la forma que queremos transmitir nuestros argumentos. Si no queremos memorizar las ideas principales, esto consigue que nos hemos preparado con antelación ante cualquier situación que pueda presentar durante las alegaciones. No nos costará mucho trabajo y los resultados son verdaderamente sorprendentes. O sea que si nosotros no preparamos lo que son nuestras ideas, no nos tomará a bien sorprendidos en el momento de estar alegando, ya que en el juicio se pueden dar muchas sorpresas, entonces no se mirará monótonamente como ir ya preparado a dicho alegato. El alegato. Su verdadera importancia debemos diferenciar claramente en nuestra preparación el alegato. ¿Qué decimos y de cómo lo decimos? Teniendo en cuenta de cualquier mensaje verbal. El receptor considera un 80% más importante cómo se dice que qué se dice. En nuestra profesión, ante una buena prueba documental, ni siquiera el mejor discurso podrá con ella. Eso quiere decir que el porcentaje se quedaría 50 y 50 por ambas partes. Debemos reflexionar sobre el ser breve al momento de exponer nuestros alegatos, ya que estamos defendiendo los intereses de nuestros clientes con uñas y dientes. O sea que esto quiere decir de que no venimos totalmente preparados. Ya. En vez de decir seré breve, debemos sustituirlo por seré conciso, que implica decir lo que uno tiene que decir, sea en 1 minuto o en 10. Y consiste en probar lo que tiene uno que probar y punto. O sea que aquí lo hacemos de una forma resumida, pero evacuamos todas las cosas en el alegato. Las partes de un alegato: la preparación de nuestra exposición, el inicio, los argumentos, pruebas de cada de los argumentos, expuestos y conclusión. Factores que nos ayudan a que el alegato sea más eficaz. En esta parte la dará seguimiento a la compañera Ariana, que es su tema a exponer. Bueno, vamos a continuar hablando pues de lo que son los factores que ayudan a que el alegato sea más eficaz. Bueno, en primer lugar, la entonación. Sabemos que la entonación es muy importante. ¿Por qué es importante la entonación? Porque tendemos a confundirnos. Nosotros sabemos que según el tono que utilicemos para realizar o estructurar una oración influye en cómo lo tome o cómo lo reciba la persona a la cual nosotros le estamos transmitiendo un mensaje. El ritmo. El ritmo también es muy importante. El ritmo y las pausas están relacionados entre sí. La claridad en el lenguaje. Ahora vamos a definir lo que son cada uno de ellos. La entonación es la clave. Debemos siempre subir el registro, enfatizar en aquello que consideramos más importante. Cuando enfatizamos también podemos subir el tono o repetir alguna frase, ¿verdad? Que podemos mencionarla entre comillas, por eso hago el gesto. Y sí, que consideramos más importante y que querramos que tanto el juez como los presentes en la sala sepan qué es lo interesante y fundamental para nosotros.
porque bueno, en todo mensaje o en todo alegato que nosotros estructuremos, hay información que es relleno y hay información que es importante, y por lo cual es importante resaltarla. El ritmo. Hablar a un ritmo lento permite algo esencial en nuestra profesión: pensar lo que vamos a decir con mayor claridad y exactitud. Gracias a lo que es el ritmo y a las pausas, las ideas nos llegan a la cabeza, y también el público puede analizar lo que nosotros les queremos transmitir, ¿verdad? Las pausas tienen dos virtudes principales: permite que el auditorio asimile lo que está escuchando. Se le da tiempo para, además de oír y escuchar, entender lo que se está hablando. 2. Reforzar lo que vamos a decir, ya que genera una cierta expectación, provocando que nuestro mensaje llegue mucho mejor a las personas a las que va dirigido. La claridad en el lenguaje. Es muy importante tener claridad en el lenguaje. Por ejemplo, cuando hablamos de pronunciación, cuando hablamos de significado de las palabras. Las palabras, bueno, el objetivo es hacerle más comprensible al juez dichos aspectos técnicos, lo que se puede lograr de diversas maneras. Bueno, hay personas que no conocen de derecho. Por ejemplo, sería nuestro cliente, o en algún caso el demandante o el demandado, ¿verdad? Que sabemos que ellos han contratado nuestros servicios como profesionales del derecho. Hay términos que para ellos resultan muy complicados y difíciles de entender de buenas a primeras. Lo más recomendable sería explicárselos con antelación, pero esto llevaría bastante tiempo. Entonces, para evitar este tipo de problemas, lo que podemos hacer es usar o utilizar, cuando vamos a hablar con ellos o ante el juez, palabras sencillas, no vulgares, pero palabras más sencillas, y palabras correctas, o sea, correctamente dichas. Intentar siempre mejorar nuestro lenguaje, ¿verdad? ¿Cómo mencionar las ideas principales del alegato? Ahora vamos a verlo. 1. Leer todo el alegato una o dos veces antes de memorizarlo. Esto es una ayuda para que nosotros podamos también, como parte de un proceso judicial, entender a la perfección lo que nosotros queremos transmitir. Se deberá leer en voz alta. ¿Por qué? Porque así nosotros escuchamos cómo se escucharía, valga la redundancia, estando ya en el lugar de la presentación, en el mismo acto, ¿verdad? Se subraya lo más importante de cada argumento. Esta es una herramienta esencial para el estudio en nuestra profesión, tanto para el estudio y después del estudio. Se pone en el margen derecho del papel una frase o palabra que resuma la idea básica. Este es un recordatorio para hacernos la vida más fácil. 5. Se da la vuelta al papel, se recita en alto el alegato para comprobar qué hemos registrado y qué no. 6. Para las ideas que se nos olvidan, debemos poner al margen de dicho argumento algún símbolo. Además de un papel con una frase, también son muy importantes los símbolos. Por ejemplo, en el transcurso de nuestro estudio en la carrera de Derecho, nosotros nos topamos con varios catedráticos que tenían la costumbre de dictar muy rápido. Entonces, ¿cuál sería un símbolo, por ejemplo, en un dictado? Cuando hablamos de personas, o sea, podríamos solo dibujar una personita. Ese ya sería un símbolo comprensible para nosotros. Bueno, que tenga que ver con la idea, no olvidándosenos más dicho argumento. Es la memorización de las ideas básicas de nuestro alegato. ¿Para qué es? Una, para dar la sensación externa de credibilidad, es decir, cómo nos ve el público a nosotros, el juez y la otra parte.
Y dos, para darnos también a nosotros mismos la idea interna de seguridad, valga la redundancia, en nosotros mismos. Los abogados no somos trabajadores manuales, sino cerebrales. Pero, ¿sabemos cómo funciona nuestra memoria? He ahí la cuestión. Nuestra memoria se divide en tres partes. Una, memoria ultracorta. Es la que no almacena ningún tipo de información. Dos, la memoria de corta duración almacena durante un tiempo breve y lo olvida en gran medida. Por ejemplo, sería estudiar para un examen. Almacenamos esa información durante un tiempo breve, más en un tiempo transcurrido lo olvidamos. Memoria de larga duración, donde se nos quedan los grandes recuerdos de nuestra vida, tanto buenos como recuerdos traumáticos. Y las estrategias oratorias aplicables a la prueba pericial, ¿quién abarcará nuestro compañero Derian Castro? Muy buenas tardes, dándole continuación al tema de las estrategias oratorias aplicables a la prueba pericial, las cuales son 4. La primera es que a nuestro perito le tendrá que causar una mejor primera impresión que el resto de los peritos al juez, desde el momento en que hace la presentación de su informe. En segundo lugar, tendrá que ser lo más claro y conciso posible, para que el juez comprenda las conclusiones de su informe. En tercer lugar, le tendrá que transmitir una mayor credibilidad sobre todos los puntos que defienda en su informe. O sea, no dejarle lugar a que el juez tenga dudas sobre alguna parte del informe o dejar lagunas en el informe. En cuarto lugar, tendrá que defenderse mejor que los peritos contrarios de los ataques a su informe por parte de los abogados contrarios. O sea, deberá de llevar bien estudiado lo que es su informe y bien redactado para que los abogados contrarios no tengan una manera fácil de atacarlo y hacerlo ver débil. El temor escénico es el cual es un determinado lugar, ambiente y unas determinadas circunstancias que provocan un temor. Solo por el hecho de pisar el lugar, vivir el ambiente y estar rodeado de determinadas circunstancias, como lo es al momento de entrar a la sala de juicios, que ya es un ambiente muy distinto al que estamos acostumbrados a vivir. Como ser en la primera vez que visitamos una sala de juicios, tenemos ese temor escénico de que nos agarren los nervios y que nos ponemos a pensar en que lo vamos a hacer mal, que vamos a cometer un error en esto, o que tal vez no estamos lo suficientemente preparados. Los abogados convivimos con los nervios, pero ¿sabemos cómo funciona nuestro sistema nervioso? Funciona de 3 maneras. La primera es el cerebro emocional, que es el encargado de detectar el peligro y quien da la señal de alarma al resto del organismo. O sea, es el que nos pone alerta a nosotros. El sistema simpático, que es el auténtico acelerador de nuestro organismo, y el tercero, que es el sistema parasimpático, que es el freno psicológico de nuestro organismo. Lo que nunca podremos prever. Al momento de entrar en sala hay multitud de factores, entre ellos el mejor o peor día que puede llegar a tener el juez, el talante conciliador o no del compañero, el cliente a quien se le ha preparado y contesta lo que se le da la gana. Las 2 claves de una comunicación eficaz con nuestro cliente. La primera es que hablamos el mismo idioma. Esta es un interrogante que nos debemos de realizar, ya que nosotros no podemos hablar con nuestro cliente con tecnicismo, ya que nuestro cliente no conoce lo que es el derecho, no conoce los tecnicismos que utilizamos, entre otras cosas. La segunda
es que primero debemos de comprender para después ser comprendidos, porque se esconde un interés distinto y contradictorio con lo que realmente siente, padece, teme o ansía nuestro cliente, porque tal vez nos puede estar redactando los hechos que le sucedieron, pero nosotros al momento de escucharlo, en realidad son otras circunstancias las que sucedieron. Comprender el verdadero interés que subyace detrás de la posición que ha elegido nos ayudará a cerrar un acuerdo que verdaderamente satisfaga sus necesidades, o sea, llegar a un acuerdo conciliatorio no por lo que él pida, por lo que él quiera, sino que de acuerdo a lo que a él mejor le favorezca. Y con esto concluiríamos lo que es nuestra exposición con los temas asignados en clase. Muchas gracias.